Capítulo 5. Esta noche después de la función dijo Paul Ferraris a Gisela, te llevaré a bailar los valses de Strauss. Hablaba con entusiasmo y su tono revelaba que consideraba que le hacía a Gisela un regalo de gran valor. Ella sabía que debía responder también con entusiasmo, así que con un esfuerzo casi sobrehumano se obligó a decir, será encantador papá, sabes lo mucho que lo deseo. Has sido muy buena y paciente cariño. Comprendo que debe haber sido muy frustrante para ti estar en Viena y no bailar ni escuchar esas melodías que Strauss ha convertido casi en himnos nacionales. Se rió y agregó, pero ahora recibirás tu recompensa. Ya ocupé mi lugar entre los grandes músicos de Viena, que fue por lo que trabajé toda mi vida. Lo sé papá y es lo que mamá habría deseado. Paul Ferraris observó a su alrededor en su salita privada. Desde su éxito la noche del estreno, el señor Sacher había insistido en que se mudaran de las habitaciones individuales que ocupaban, a una suite más grande y lujosa. La salita, adornada con espejos, óleos y cortinajes de terciopelo rojo, estaba repleta de flores que enviaron sus admiradores. Había pequeños ramos de flores silvestres cortadas por niños, grandes ramos, canastas y jarrones enviados por grupos musicales, orquestas, coros y los más prominentes ciudadanos de Viena. El reconocimiento a su genio, del que Paul Ferraris careciera desde que salieran de París, ahora retornaba a él multiplicado y a pesar de su sufrimiento personal, Gisela se alegraba porque sabía lo mucho que eso significaba para su padre. Ahora que él le ofrecía salir esa noche a bailar, deseaba rehusarse, tenía la sensación de que bailar el vals sin Miklos la haría sentir muy desdichada. Sin embargo, al levantarse y vestirse después de una noche sin dormir, se dijo que la vida debía continuar, que su padre la necesitaba y su deber era dedicarse a él. Comprendía con toda claridad lo que él había sentido a la muerte de su madre. Estaban tan unidos y su amor fue tan perfecto, que Gisela se percató de que era el amor que ella deseó encontrar para sí misma con el hombre que eligiera su corazón. Lo había encontrado. Y lo había perdido. Su madre sabía que cualquier sacrificio que tuviera que hacer al casarse con un músico valía la pena, porque con Paul poseía lo más valioso del mundo, el amor. Nunca existió la menor posibilidad de que hubiera otra persona en su vida y su matrimonio era lo que Gisela había imaginado tener y por el que rezaba lograr. Ahora estaba sola y sabía que era una soledad que aumentaría conforme envejeciera, ya que nadie podría jamás llenar el lugar que Miklos ocupara en su corazón. Miklos, Miklos, deseaba gritar porque creía que dondequiera que estuviera, él la escucharía y sabría cuánto lo necesitaba. Lo imaginaba de regreso a su palacio, a su familia, a sus grandes propiedades, cuyo manejo y administración llenarían sus días y tal vez solo durante las noches pensaría en ella. Pero era un hombre y tarde o temprano, las mujeres que lo entretuvieron en el pasado, lo ayudarían a olvidar y eventualmente, ella sería solo un pálido fantasma que él tal vez recordaría cuando escuchara un vals. El solo pensamiento hacía que asomaran lágrimas a sus ojos y con indignación se dijo que debía tener más orgullo y más dignidad. Sintió que su padre se había desilusionado debido al poco entusiasmo que le demostró y se apresuró a decir, me pondré mi vestido más bonito papá y no será necesario que regresemos al hotel. Nos iremos directamente del teatro a donde quieres llevarme. Eso es una sorpresa, sonrió Paul Ferraris. Ahora te diré algo más que también te sorprenderá. Johann Strauss me pidió que colabore con él en una nueva idea. Johann Strauss papá, es fantástico. Sabía que te sorprendería. Dice que me necesita porque desea que su música se exprese en el teatro. El próximo año producirá una opereta en la que desea que yo aparezca y antes de eso, desea seguir el ejemplo de su padre que incluía conciertos en sus programas. Me parece una carrera un poco extraña para ti papá, opinó Gisela con cautela. Lo voy a pensar y no me precipitaré. Sin embargo Strauss me pagará el doble o el triple de lo que gano ahora y, como sabes Gisela, el dinero es importante. No hay duda de que es un punto que debemos tomar en cuenta papá. Pienso que es mi oportunidad de asegurar no solo mi futuro, sino también el tuyo. Aunque creas que no me ocupo de lo económico, sabía que estábamos a punto de acabarnos hasta el último centavo cuando llegamos aquí. Eso no debe volver a suceder. Debemos ahorrar Gisela,
cuando menos la mitad de lo que ganó. Así si algo me sucede, al menos no te quedarás en la miseria. Gisela lanzó una exclamación de horror. Papá, no hables así. Tienes muchos años por delante y no puedo perderte, dijo las últimas palabras con un profundo dolor. Había perdido a Miklos y si ahora perdía a su padre, su vida terminaría. Como si necesitara reconfortarse, lo abrazó. Haré lo que quieras papá, pero cuídate porque te quiero mucho y eres todo lo que tengo. Paul Ferraris la besó en la frente. Yo también te quiero cariño y por eso debo pensar en tu futuro, aunque como eres tan hermosa estoy seguro que tarde o temprano te casarás. Gisela negó con la cabeza. No papá, no deseo casarme. Quiero estar contigo y cuidarte como lo habría hecho mamá si viviera. Vio que una infinita tristeza empañaba la mirada de su padre cuando dijo. Si estuviera aquí, se sentiría muy orgullosa de mi éxito. Aunque eso no provocaría ninguna diferencia entre lo que sentíamos el uno por el otro. En los buenos o malos tiempos, estábamos juntos y cuando dos personas se aman, es lo único que importa. Sí papá, tiene razón, es lo único que importa, murmuró la joven casi en un sollozo. Sola en el palco, Gisela se sintió conmovida no solo por la música que su padre tocaba, sino por el recuerdo de Miklos sentado junto a ella en las sombras para planear sus entrevistas. Había visto que Lady Milford estaba en el teatro con unos amigos con los que iba a ir a cenar. Se veía muy atractiva con un vestido de seda color ostión y diamantes en el cabello. Aunque era mayor que las dos mujeres sentadas a su lado en el palco, se veía tan distinguida y tan inglesa, que Gisela pensó que resaltaba aunque no pretendía ser tan bella como algunas de las damas vienesas. Debo hablar con ella acerca de Inglaterra, pensó Gisela. Tal vez algún día logre convencer a papá para que toque en Londres, como debe hacer. La actuación de su padre fue aclamada una vez más con una calurosa ovación. Los diarios de Viena declaraban que era uno de los más grandes violinistas que existían y gran parte del público acudió al teatro solo para escucharlo. Arrojaban flores al escenario y Gisela sabía que tendría docenas de invitaciones a fiestas después de la función. Más tarde, cuando el espectáculo terminó, se dirigió al palco y entró por ella. Gisela pensó que con excepción de Miklos su padre era un acompañante muy apuesto y elegante. Al verlo con su traje de etiqueta y una capa forrada de satén rojo sobre los hombros, con su brillante sombrero de copa y su bastón con empuñadura de oro, comprendió por qué las mujeres que pasaban a su lado miraban a su padre con expresión anhelante en los ojos. Pero Paul Ferrari solo tenía ojos para su hija. Lamento que 4 veces el público haya pedido que volviera a tocar y por eso me haya demorado. Creo que el público deseaba que tocaras aún más. Es lo que el gerente quería, pero soy de la opinión que es mejor que el público se quede con deseos de oír más, y eso aplica tanto a una sola persona, como a toda una multitud. Por el tono de su voz Gisela se dio cuenta de que estaba de buen humor y era cuando disfrutaba de todo. Bajaron por la escalera y cruzaron el vestíbulo de mármol para dirigirse al carruaje donde recibieron muchas aclamaciones. Provenían tanto del público que salía del teatro como de la gente pobre de Viena que siempre acudía por las noches a las puertas de los teatros para admirar a la gente importante. Paul Ferraris agradeció las ovaciones mientras el carruaje iniciaba la marcha y Gisela comentó con una sonrisa. Se supone que Johann Strauss es el rey de la música en Viena papá, pero pronto sentirá celos de ti. Lo dudo y no aspiro a componer el tipo de música con la cual Strauss ha convencido a todo el mundo que la baile. El carruaje no los llevó lejos y descendieron frente a una puerta iluminada, sobre la cual se leía el mágico nombre de Johann Strauss rodeado de focos. Por primera vez en el día, la sonrisa de Gisela fue espontánea mientras su padre la conducía al interior de un gran salón de baile. Estaba muy adornado, había una terraza que ocupaba todo el fondo y donde se encontraba la orquesta. En el centro estaba la pista donde ya bailaba la gente y a los lados había mesas ocupadas por la élite vienesa. Las mujeres lucían vestidos hermosos. La mayoría usaba tiaras e iba muy enjollada. Le sorprendió mucho que tuvieran los rostros maquillados. Con gran ceremonia, los condujeron hasta una mesa donde podían observar la orquesta y la gente que bailaba. Después de ordenar una deliciosa cena y vino, su padre se puso de pie para decir,
Ahora querida, bailarás tu primer vals en la ciudad de la música y dirigido nada menos que por el propio rey del vals. Al hablar dirigió la mirada hacia la galería de los músicos y Gisela hizo lo mismo. Entonces vio a Johann Strauss por primera vez. Su primera impresión fue de que era joven y bien parecido, con espesa cabellera oscura peinada con raya en medio, tupidos bigotes y patillas que crecían hasta unirse bajo la barbilla. Al observarlo mejor, se dio cuenta de que era mayor de lo que parecía a primera vista, pero estaba segura de que poseía un encanto peculiar, al que debía su reputación de rompecorazones. Ya en la pista, su padre rodeó a Gisela con un brazo por la cintura y ella pensó que no sería su primero, sino su segundo vals en Viena. Sintió una intensa nostalgia por Miklos que pareció paralizarla por un instante. Entonces la animación de la música se apoderó de ella. Strauss tocaba el Danubio Azul, aclamado como su más brillante composición. La historia del vals era tan romántica como el propio Strauss. Se inspiró para ponerle el nombre, en una frase de un poeta de moda, pero cuando lo estrenó, apenas recibió una débil aclamación y quedó olvidado. No fue sino hasta 16 años después cuando lo tocó en París para Napoleón III y para la emperatriz Eugenia, que lo ovacionaron y tuvo un éxito que eclipsó todo lo que había alcanzado hasta entonces. De la primera edición se vendieron 1 millón de copias de la partitura en todo el mundo y Gisela sabía que había sido la pieza fuerte del concierto que Strauss presentara en el Covent Garden ante la reina Victoria. Al compás de la melodía sintió que sus pies perdían contacto con el suelo y que flotaba en el aire, aunque era muy consciente de que la rodeaban los brazos de su padre y no los de Miklos. Mientras balseaban su tercera pieza, sintió como si la música expresara su amor y se preguntó si Miklos, dondequiera que se encontrara, sentiría lo mismo. Regresaron a su mesa y Gisela, porque sabía que eso complacería a su padre, dijo: «Gracias papá, fue maravilloso. Siempre recordaré la primera vez que bailé el Danubio Azul». Debes decírselo al propio Strauss. Si no lo conoces esta noche sin duda lo harás cuando yo trabaje con él. Titubeante Gisela preguntó: «No será en un lugar así, ¿verdad papá?» «No, claro que no. Yo solo tocaría en un teatro». En ese momento se escucharon fuertes carcajadas al otro extremo de la pista de baile y Gisela vio que acababa de llegar un grupo de oficiales uniformados. Por la forma en que hablaban, casi a gritos y por sus risas escandalosas, supuso que ya estaban algo bebidos. Su padre siguió la dirección de su mirada y exclamó: «Alemanes, siempre logran hacer más ruido que nadie». Y comprobaron que era verdad a medida que pasaban las horas. Mientras Gisela y su padre cenaban, el lugar se había llenado a toda su capacidad y había gente de pie que esperaba que alguien se retirara temprano y desocupara alguna mesa. La música era tan alegre y hermosa que Gisela se dijo que valía la pena esperar para escucharla. Los oficiales alemanes no cesaban de hacer brindis tras brindis y se reían tan estrepitosamente que a veces llegaban a opacar el sonido de la orquesta. Gisela pensó que era típico del buen humor de los vieneses que no lo resintieran y que, en cierta forma, su exuberancia aumentaba las risas y charlas de los demás comensales. Paul Ferraris terminó su café y cuando la orquesta inició otro de los famosos valses de Strauss, dijo a Gisela: «Ya me siento con fuerzas de nuevo y estoy seguro que tú querrás bailar otra vez». «Por supuesto papá», sonrió Gisela, «esperaba que me invitaras». Iba a ponerse de pie, cuando se dio cuenta de que un hombre se detenía a su lado. Se golpeó los talones de las botas y con sorpresa, Gisela se percató de que se trataba de uno de los oficiales alemanes. «¿Podría tener el placer de bailar con usted esta pieza señorita?», preguntó con voz gutural. «Gracias señor», le contestó Gisela en perfecto alemán, «pero he prometido esta pieza a mi padre». El oficial se rió de una forma nada agradable. Era joven aunque de rostro duro y con ese aire arrogante tan característico de muchos alemanes. Y su apariencia no resultaba favorecida, pensó Gisela, con las cicatrices que tenía en una mejilla, que sabía que eran resultado de los duelos con espada por los que eran tan conocidos los alemanes. «¿Su padre?», preguntó despectivo. Bailar con él sería desperdiciar su belleza y la elegancia de sus movimientos. Su tono fue impertinente y Paul Ferraris dijo cortante:
antes que Gisela pudiera hablar. Basta, mi hija ya le ha dicho que bailará conmigo. Pero yo quiero que baile conmigo, vamos. Extendió la mano hacia Gisela pero ella se negó. No señor, gracias, no deseo bailar con usted. Pero yo sí, insistió el oficial. Era evidente que la bebida lo hacía más agresivo y aunque Gisela estaba sentada, tiró de ella para que se pusiera de pie. ¿Cómo se atreve a tocar a mi hija?, protestó Paul Ferraris indignado. Haga el favor de volver a su mesa o pediré que lo echen de aquí. ¿Qué usted hará que me echen?, preguntó insolente el oficial. Sin soltar a Gisela se enfrentó a Paul Ferraris con una actitud tan amenazadora que ella lanzó un grito ahogado. Ya le dije que dejara en paz a mi hija. La voz de Paul Ferraris resonó como un latigazo. Regrese a la caballeriza de donde salió y compórtese. El oficial soltó la mano de Gisela. Eso lo considero un insulto y exijo una satisfacción. La única satisfacción que recibirá de mí es una reprimenda por su mal comportamiento. Me pondré en contacto con su oficial de mando mañana y le informaré sobre este asunto. No es usted más que un musiquillo. ¿Cómo se atreve a hablarme de esa forma? Exigí una satisfacción y por Dios que la obtendré, y así le daré una lección que no olvidará jamás. Gisela, horrorizada, se percató de que la discusión entre su padre y el oficial había llamado la atención de gran parte de los presentes. Se habían acercado y escuchaban y ahora se reunieron varios compañeros del oficial, todos tan desagradables y arrogantes como él mismo. Gisela se puso de pie y se acercó a su padre. «Vámonos papá, por favor», suplicó. «No tan rápido», exclamó el oficial. «Todavía no baila conmigo y tengo toda la intención de que lo haga». Hablaba con tono feroz y antes que Gisela pudiera responder, su padre le dijo: «No quiero verte mezclada en esto. Vámonos». «No antes de que se enfrente conmigo», intervino el oficial. «Le exigí una satisfacción y no puede ser tan cobarde que se rehúse». Su tono despectivo denotaba que eso era lo que pensaba de Paul Ferraris. Mientras Gisela rezaba porque su padre no prestara atención e ignorara al alemán, lo escuchó responder: «Si es lo que desea, estoy dispuesto». «¿En dónde sugiere que nos reunamos?». El alemán se rió. «Así que el musiquillo tiene carácter». Después de todo se mofó. «Le diré que no es asunto de que nos reunamos en ningún lado. Me batiré aquí mismo con usted y después bailaré con su hija, como fue mi intención desde que la vi». «No, papá. No», gritó Gisela. No obstante, se dio cuenta de que no la escuchaba y que tenía una expresión decidida y firme. «Muy bien, me batiré con usted y si gano, se disculpará con mi hija y conmigo por su pésimo comportamiento, que deshonra el uniforme que porta». «Usted será quien se disculpe», aseguró el alemán. «Que despejen la pista, pronto tendré a este musiquillo a mis pies». «Por favor señores, esto no debe suceder». «No interrumpan el placer de la noche», suplicaba el propietario, primero al oficial y después a Paul Ferraris, pero el alemán lo empujó para hacerlo a un lado. Gisela, muda y horrorizada, vio que alguien colocaba en el centro de la pista un par de espadas de duelo que se encontraban dentro de un estuche. El oficial alemán se quitó la túnica del uniforme. Paul Ferraris empezó a quitarse la chaqueta de su traje de etiqueta. «Por favor papá. No lo hagas», suplicó Gisela con voz entrecortada. «No puedes batirte con él». «Vámonos». «¿Qué importa que piense que eres un cobarde?». «Importa mucho. No permitiré que me insulte un joven impertinente que no sabe medirse al beber. Puede herirte papá, tal vez. Pero debo batirme con él, papá. Por favor». Era inútil, comprendió Gisela al verle el rostro. Recordó, aunque era un consuelo muy vago, que con frecuencia su padre comentaba que cuando asistió a la universidad, practicaba la esgrima y le gustaba. De eso hacía muchos años y el alemán era joven. ¿Qué posibilidad a su favor tenía su padre contra él? «Esto no debe suceder papá». «Bailaré con él», exclamó frenética. «¿Crees que voy a permitir que un patán como ese te toque? No debí traerte a un lugar así, pero ya que estamos aquí, saldremos con dignidad». Gisela pensó desolada que tal vez saldrían de forma muy diferente, pero no tenía objeto decirlo. Su padre, muy elegante, con su camisa de seda blanca y sus ajustados pantalones,
representaba menos edad de la que tenía y se dirigió sin prisa a la pista. Un hombre distinguido y de edad, sin duda alguien importante, parecía haber sido invitado, tal vez por el propietario como árbitro. Desde su mesa donde permanecía de pie, Gisela lo vio hablar con su padre antes que entre risas y burlas se reuniera con ellos el alemán. Sin su elegante túnica parecía aún más desagradable que antes, y por su mirada y actitud se notaba seguro de su victoria. Gisela deseó con desesperación correr y suplicar al árbitro que detuviera el duelo antes que empezara. Se sentía dispuesta a hacer cualquier cosa para no ver a su padre humillado y tal vez hasta herido. Pero sabía que si lo hacía, lastimaría su orgullo y que, por lo tanto, debía permanecer quieta. Ahora todos observaban. La orquesta cesó de tocar y todo parecía un espectáculo preparado para divertir al público. Gisela adivinó que no debía ser un suceso poco usual en un lugar así. Y mientras esperaba por lo que sin duda sería un encuentro perdido, pensó que era demasiado doloroso para soportarlo. Deseaba ocultarse hasta que terminara, o al menos cerrar los ojos, mas el orgullo la obligó a conservar la cabeza en alto y permaneció de pie, sola, mientras la gente se alejaba y a Gisela no le importó si lo hacían por consideración o por crítica. Se escuchaba una conversación incesante y pensó que tal vez se apostaba a quien ganaría y también adivinó que se le señalaba como el premio que se concedería al triunfador. Eso la hizo desear que la tierra se la tragara. No obstante, irguió aún más la cabeza y fijó la vista en su padre, que inspeccionaba la espada y la probaba con varios golpes al aire, mientras su oponente hacía lo mismo. Un minuto después escuchó al árbitro. En esta contienda, caballeros, el primero que haga brotar sangre gana. En ese momento terminará el duelo y se reiniciará el baile. Colóquense en sus lugares y estén listos para empezar cuando yo dé la señal. La mirada de Gisela estaba fija en el rostro de su padre, con la esperanza de que la mirara, pero él observaba a su contendiente, casi como si midiera más su carácter que su habilidad de espadachín. Asustada y desesperada por lo que podía suceder, rezó con fervor pero a la vez, era un mensaje a Miklos pidiéndole ayuda. Cuando oyó el primer sonido de los aceros al encontrarse, le pareció que resonaba no solo en sus oídos sino en su corazón. Entonces sintió que no estaba sola, que había alguien a su lado. Sin volver la cabeza supo quién era, porque su corazón dio un vuelco y sintió las vibraciones que provenían de Miklos hacia ella. Sin pensarlo, sin siquiera volver hacia él los ojos, deslizó su mano en la de él y sintió como sus dedos apretaban los de ella. Su padre se mostraba precavido, mientras que el alemán actuaba agresivo. Parecía decidido a atemorizar a su oponente y abatirlo antes que tuviera tiempo de darle batalla. Pero aunque Paul Ferraris no había practicado esgrima durante varios años, aún sabía cómo defenderse. Interceptaba cada golpe del alemán y tal vez debido a lo que había bebido, el oficial no se mostraba tan experto como era de esperarse o quizá porque deseaba lucirse frente a sus compañeros y ante el numeroso público se mostraba cada vez más descabellado. De pronto Paul Ferraris pasó de la defensiva a la ofensiva y rompió la guardia de su oponente. La punta de su espada rasgó la camisa del alemán un poco abajo del hombro y le rasguñó la piel. El público, que hasta ese momento había permanecido en silencio, lanzó una exclamación y el árbitro levantó la mano. «El honor está satisfecho», exclamó con voz muy alta para que todos lo escucharan. Paul Ferraris bajó la espada. En ese momento el alemán lanzó un golpe que lo hirió en un brazo. Fue una falta notoria y todos lanzaron una exclamación que era a la vez de horror y de desaprobación. «Eso fue una grave falta, señor», indicó cortante el árbitro al alemán. Se volvió hacia Paul Ferraris, que había soltado la espada y se cubría con la mano izquierda el brazo herido. «Es usted el ganador, señor Ferraris», prosiguió, «y lamento mucho que haya resultado herido de una manera que solo puedo calificar por completo antideportiva». Su tono era despectivo, entonces el alemán intervino. «Tonterías. Rasgó mi camisa pero no me sacó sangre. Soy el ganador y estoy dispuesto a reclamar mi premio». Mientras hablaba, Gisela había soltado la mano de Miklos para correr al lado de su padre. «Estás herido, papá, te vendaré». «No es nada», aseguró Paul Ferraris. «Solo un rasguño, nos iremos enseguida. No antes que yo baile con ella».
insistió el alemán. Se acercó a Gisela, a quien le pareció tan amenazante, que instintivamente se acercó más a su padre. Antes que Paul Ferraris pudiera decir nada, Miklos ya estaba junto a ellos y dijo al alemán con un claro tono despectivo: «Si está decidido a causar molestias, tendrá que enfrentarse conmigo». «¿Por qué habría de hacerlo?», preguntó el oficial. «Elijo a mis oponentes y no voy a batirme con toda una orquesta de musiquillos». Su tono ofensivo provocó un profundo silencio en los presentes, que esperaban la respuesta de Miklos. «Se batirá conmigo porque yo lo digo. Si necesita una razón, aquí la tiene». Se adelantó al hablar y con uno de los guantes blancos que llevaba en la mano golpeó el rostro del alemán. El oficial se sobresaltó y exclamó furioso: «¿Cómo se atreve a golpearme, basura vienesa? Debe saber que soy el barón Otto von Hotzendorf y me encargaré de que se le castigue por su comportamiento con un aristócrata». De nuevo reinó el silencio en espera de la respuesta de Miklos, quien tranquilo respondió: «Puesto que se ha presentado, lo haré yo también. Soy el príncipe Miklos Esterhazy». Gisela escuchó exclamar a sus espaldas: «El campeón de esgrima húngaro». Entonces, casi sin saber cómo sucedió, se encontró sentada junto con su padre en primera fila junto a la pista, mientras que el resto de los presentes intentaban acercarse lo más que podían para ver el encuentro que iba a realizarse. Miró a su padre y aunque estaba pálido y todavía se detenía el brazo herido, lo notó tranquilo. Alguien le había colocado su capa sobre la espalda y tenía una copa de vino a su alcance en la mesa, por si la necesitaba. «¿Te sientes bien, papá?», preguntó Gisela. «Perfectamente y tengo toda la intención de ver esto», respondió Paul Ferraris. El árbitro inició el encuentro y como ahora el alemán sabía quién era Miklos, se concentraba y no hacía más bromas, burlas ni sonrisas maliciosas, como lo hiciera antes. Mientras los aceros se cruzaban, Gisela se dio cuenta de que veía a un espadachín maestro jugar con un novato inepto, tanto que humillaba al alemán mucho más que cualquier palabra lo hubiera podido ofender. Como era tan experto, Miklos rasgó una y otra vez la camisa del alemán, pero sin infligirle ni el más mínimo rasguño, por lo que el árbitro no podía detener el duelo. Y lo hacía casi como con ritmo musical y con la elegancia de un ballet, mientras el alemán intentaba en vano tocar a Miklos haciendo el ridículo. Al fin Miklos decidió que ya era suficiente y realizó el difícil y efectivo movimiento que arrancó la espada de manos de su oponente, la cual voló por los aires. Enseguida, con la punta de su espada, apuntó al corazón del alemán, quien no pudo hacer nada más que permanecer inmóvil y humillado al máximo. «Ahora discúlpese», ordenó Miklos, «tanto con el señor Ferraris como con su hija por su reprobable comportamiento». «Me disculpo», musitó el alemán. «Más fuerte, deseo que todos lo escuchen», exigió Miklos. «Me disculpo». Miklos bajó su espada y mientras se volvía para dar las gracias al árbitro, escuchó que Gisela lanzaba un grito de horror. Concentrada en el duelo entre Miklos y el alemán, no fue sino hasta que terminó que se volvió hacia su padre. Y con una sensación de indescriptible horror, vio que estaba inconsciente y que en el piso había una gran mancha carmesí.